Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Algunas grandes mujeres quedaron a mitad de camino, entre ninguna parte y el olvido. Anónimo. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Como cada martes pasan unos minutos de las 10:30 de la noche y ya sabéis que nos disponemos a iniciar un fascinante viaje por la historia. Y si tú eres de los que acabas de descubrirnos, no dudes en quedarte, porque te encantará nuestro canal y acabarás suscribiéndote. Y es que contamos la historia de otra manera. Contamos esa historia que se escribió entre las bambalinas, allí donde la historia se convierte en el viaje más apasionante. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el estreno de todos los martes. Y que sepáis, bambalinos, que arrancamos nuestro programa número 26. Y va a ser un programa muy especial, ya que vais a descubrir las biografías de grandes mujeres, unas mujeres con las que la historia está en deuda. Pero antes de entrar de lleno en las historias de hoy, os recuerdo que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo. patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, si así lo deseáis, evidentemente, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también quiero recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. Es el 602-535092. Os lo repito, 602-535092 con el 34 delante, por si algún bambalino vive fuera de España. Y aprovecho para animaros a que enviéis esas notas de voz. Es gratuito, os lo recuerdo cada semana, por lo tanto no os va a suponer ningún pago extra en vuestra factura telefónica. Así que venga, animaros y enviar vuestras notas de voz con las preguntas, sugerencias y comentarios que deseéis. Unas notas de voz de 2 o 3 minutos con el mínimo ruido externo, más que nada para que os pueda escuchar bien. Y cada semana, al final del programa, las escuchamos y os las respondo. Y ya por último, no olvidéis que todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal. Y mañana contamos con un invitado muy especial cuyo testimonio no os dejará indiferente. Así que apuntaros en la agenda la cita de mañana a las 10 de la noche. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy, las artistas malditas. Como acabo de deciros, bambalinos, nuestro episodio de esta noche está dedicado a unas mujeres a las que la historia les debe un reconocimiento. Un reconocimiento que se ganaron por sí mismas, pero que solo el paso del tiempo y gracias a historiadores que han buceado en la historia han resucitado del olvido para encontrar su lugar en la historia. La primera protagonista viene de Francia y se llamaba Camille Claudel. Nació en un pequeño pueblo del país en torno a 1864 y desde muy jovencita se descubre como una excelente escultora y aún no había cumplido los 20 años cuando le surge la oportunidad de viajar a París, la gran meca del arte en Europa, y por supuesto no se lo piensa. Por aquel entonces, París es una ciudad donde la vida artística era inmensa e intensa. De hecho, París es también protagonista de algunas de las biografías que escucharéis esta noche. Una vez en París, estamos en el año 1882,
Camille entra para perfeccionar su arte y su técnica en la Academia de Paul Dubois, a su vez director de la Escuela de Bellas Artes de París y considerado uno de los grandes maestros franceses. Un año después, en 1883, conoce al que será el gran amor de su vida y que la empujó al peor de los destinos, el célebre escultor francés Auguste Rodin, que no es ajeno al talento de la joven Camille, convirtiéndola en su musa. Rodin era ya un artista famoso en toda Francia y le doblaba la edad, sin obviar que estaba casado. Mientras tanto, Camille progresa a pasos agigantados y su estilística revela, como era de esperar, la influencia de Rodin, pero también se advierte en sus obras unos rasgos muy personales. Pasaban prácticamente el día juntos, pero como ya os he dicho, Rodin estaba casado, y aunque Camille acepta esa situación, el propio Rodin juega claramente a dos bandas. Por una parte, no oculta públicamente su amor por su esposa. Sin embargo, en la clandestinidad de aquel amor adúltero, le escribe apasionadas cartas a Camille. El paso del tiempo conlleva que aquella Camille entusiasta, llena de vida, pletórica de luz y dicha, se vaya desdibujando, apagándose poco a poco. Comienza a llevar muy mal aquella situación donde ella no deja de ser la amante que nadie conoce y decide recluirse en su taller, y en diciembre de 1905 realiza su primera exposición, pero no por ello su ánimo mejora, y las crisis depresivas que padece se agudizan con el tiempo y no duda en destruir algunas de sus obras. Y en aquellos terribles momentos para ella solo encuentra el consuelo y el apoyo de su padre, que lamentablemente fallece en el año 1913, y el resto de familiares presionan para que sea internada en un sanatorio psiquiátrico, donde no permaneció mucho tiempo, ya que su hermano Paul la trasladó a otro sanatorio. La estancia en ese lugar fue terrible para Camille, un lugar donde pasó 30 años sin dibujar ni esculpir nada, mientras se castigaba y se atormentaba ella misma, y sin recibir visitas de nadie, a excepción de las escasas visitas que le hizo su hermano Paul. Camille falleció el 19 de octubre de 1943 y fue enterrada en los jardines del hospital psiquiátrico donde había permanecido 30 años, en una tumba sin nombre y en cuya lápida solo figuraba 1943 N 932. Y pasaron los años hasta que fallece Paul Claudel, su hermano poeta, y entonces la familia parece decidir levantar ese veto que pesaba sobre Camille y rescatar su recuerdo dándole un entierro digno. Pero para desgracia de la familia y de la propia Camille, aquel viejo sanatorio donde estuvo recluida 30 años había realizado reformas y mejoras para ampliar las instalaciones, y uno de los nuevos módulos se había levantado justo sobre el emplazamiento del cementerio, por lo que los restos de Camille nunca fueron encontrados. En la actualidad, gran parte de las obras de Camille Claudel se exponen en el Museo Rodin de París. Nuestra siguiente invitada en la historia entre bambalinas de esta noche se llamaba Séraphine Louis, la pintora que hablaba con los ángeles, o al menos eso decía ella. Una mujer con una triste vida e historia que la historia entre bambalinas no podía pasar por alto. Una vida donde su inocencia y gran sensibilidad legó a la humanidad el color de los ángeles y la luz de la naturaleza. Séraphine Louis nació el 3 de septiembre de 1864 en una pequeña localidad francesa, Arcy, y nada hacía presagiar que sería pintora. Su padre era obrero y su madre procedía de una familia campesina. Una madre que muere cuando Séraphine solo cuenta 1 año de edad. Su padre vuelve a casarse, pero muere también tan solo 6 años después. La pequeña Séraphine queda huérfana con solo 7 años y es cuidada por una hermana mayor. Se hace pastora y pronto entra de sirvienta en el convento de las Hermanas de la Providencia en Clermont, y más tarde se traslada a Saint-Gilles, donde trabaja de criada por las casas. Séraphine era analfabeta y pasaba su tiempo fregando suelos, encerando muebles, todo ello para poder comer, y viviendo en una pequeña habitación en la precariedad más absoluta. Pero Séraphine guarda un secreto: pinta. De noche, cuando nadie la ve, pinta compulsivamente, sin ningún tipo de método ni aprendizaje,
utilizando la pintura más barata del mercado, pues los materiales para su afición secreta son muy caros. Y esa pintura barata la mezcla con cera de velas que coge de la iglesia, con tierra, con sangre de animales, con flores y también con su propia sangre que saca de sus heridas. Solo invertía sus exiguos recursos económicos en pinceles, en el color blanco y en barniz. Su técnica es muy simple, no mezcla colores, traslada de forma sencilla a sus lienzos la naturaleza que contempla durante el día. Durante su estancia en aquel convento de monjas, donde su tarea era la limpieza del mismo, empieza a adquirir cierto misticismo y en el año 1912 un marchante de arte alemán, Wilhelm Ude, que estaba de paso, quedó ensimismado al ver un pequeño cuadro en el comedor del convento donde estaba cenando, y las monjas le dijeron que había sido un regalo de la mujer que limpiaba aquel convento. El marchante alemán insistió en conocerla y finalmente lo consiguió. Aquel marchante no solo alaba el trabajo de Serafín, sino que compra gran parte de sus obras. A partir de ese momento, Serafín empieza a pintar a un ritmo asombroso, ilusionada con la idea de que en poco tiempo viajará a París, donde tendrá su propia exposición. Pero hete aquí que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el marchante alemán Wilhelm Ude desaparece de la vida pública por un tiempo y pasarán muchos años antes de que vuelvan a encontrarse, concretamente hasta el año 1927, en el que el propio Ude regresa a aquella pequeña localidad francesa y encuentra dos cuadros de Serafín que reconoce de inmediato. Entre los años 1927 y 1930, Serafín y Ude vuelven a retomar el contacto con mucha frecuencia, siempre con la promesa de que muy pronto expondrá su obra individualmente en París, la ciudad de la luz. Sin embargo, la crisis mundial derivada de la del año 1929 de Estados Unidos saca a la luz que Wilhelm Ude está prácticamente arruinado. Tal vez faltó de valor para contarle a Serafín la verdad, deja de visitarla con tanta frecuencia y la pintora se siente abandonada, sumiéndose en una terrible depresión que la lleva a ser internada en un sanatorio psiquiátrico. Wilhelm Ude, a quien nada le habían dicho, cree que Serafín había fallecido en 1934, pero la realidad fue aún más desoladora. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial y con una Francia ocupada por los nazis, una anciana Serafín Louis moría literalmente de hambre y en absoluta soledad en su habitación del sanatorio, siendo enterrada en una fosa común. En el año 1945, acabada la guerra y sin que ella pudiera verlo ni disfrutarlo, se celebró al fin su tan anhelada exposición. De los casi 200 cuadros que pintó, solo se conservan 70, repartidos en los principales y más importantes museos franceses. Serafín Louis fue una de las grandes artistas del arte naif francés. Serafín Louis, la pintora que hablaba con los ángeles y que, como diría ella en alguna ocasión, estos le pidieron pintar a la Virgen María y a los propios ángeles. La artista que nos visita ahora desde las bambalinas de nuestro teatro de la historia tiene una historia con un trasfondo trágico. Ella se llamaba Margarita Gil Roesset, la joven que el escritor Juan Ramón Jiménez recordó en un poema y que se disparó un tiro en la sien a los 24 años, justo después de entregarle una carpeta amarilla y decirle «no lo leas ahora». Lo que se escondía entre esas tapas era el diario de esta precoz escultora e ilustradora, y que no era otra cosa que una confesión de amor a Juan Ramón Jiménez. Las confesiones figuraban en un diario que desapareció en 1939, cuando 3 asaltantes, Félix Ros, Carlos Martínez Barbeito y Carlos Sentís, robaron en la casa de Juan Ramón Jiménez mientras éste estaba en el exilio. Margarita Gil Roesset nació en Las Rozas, a las afueras de Madrid, el 3 de marzo de 1908, en un parto en el que casi muere, y era descendiente de una familia ilustre.
Perteneció a un entorno acomodado de gustos refinados y de gran inquietud cultural y artística, y la esmerada educación de Margot, su madre, le sirvió para volcarse en la pequeña Marga, que, como acabo de deciros, nació muy enferma hasta el extremo de ser desahuciada por los médicos, solo que el tesón de su madre consiguió sacarla adelante. Margarita fue una artista precoz. Junto a su hermana Consuelo, Marga y Consuelo eran inseparables, jugaban juntas, representaban piezas teatrales, escribían. Pues bien, junto a ella, acudió siendo todavía una niña a las clases de dibujo del estudio de López Mezquita y a los 7 años escribió e ilustró un cuento para su madre, un relato que es la primera prueba de un talento extraordinario que quedó patente cuando a los 12 años ilustró y editó el cuento de su hermana El Niño de Oro. En su adolescencia, Marga era una chica muy agraciada y muy coqueta, y también muy religiosa, y una de sus aficiones era la literatura, especialmente los textos del escritor indio Rabindranath Tagore, cuya literatura había sido traducida al español por Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez, y a quien Marga había regalado un cuento cuando era una niña. Lo que muchos desconocen es que Marga ilustraba los cuentos de su hermana mayor Consuelo por orden de su madre y con la promesa de conseguir la merienda, y con estas tretas Margot Roisset consiguió que sus hijas quedaran atrapadas en la escultura y en la escritura. En 1923, en París, ambas hermanas publicaron otro cuento, cuyos dibujos llevaron a Marga, que los había realizado a los 13 años, a un barroquismo de diseño, trazo y elaboración, que naturalmente ya no podía seguir evolucionando, por lo que como consecuencia decidió dar un giro absoluto y se dedicó a la escultura. Hay que resaltar que sus ilustraciones eran fascinantes, como hechas a pluma con algo de color. Parecían más grabados que dibujos. Toda la obra que queda de Marga Gil son 26 figuras, que en realidad son 16 porque 10 son réplicas. Pues bien, entonces su madre y su padre, un militar de alta graduación, y continuando con su deseo de rodear a Marga de lo mejor, la llevaron cuando tenía 15 años al estudio de Victorio Macho, precursor de la escultura contemporánea española, y que se negó a darle clases para no estropear su talento creativo innato, y pronto destacó también como una gran e incansable escultora, utilizando fundamentalmente el tallado en piedra de forma intuitiva, técnica al igual que la pintura, donde su formación fue autodidacta. En 1930 presentó su Adán y Eva en la Exposición Nacional, con gran éxito de crítica, máxime teniendo en cuenta su juventud. En 1933 se publicó un libro de canciones con texto en francés y español de su hermana Consuelo, con música de su cuñado José María Franco y 3 ilustraciones suyas, una de las cuales, 11 años antes a las de El Principito, es tan parecida a las de este cuento que todo el mundo que la ve supone que el autor del famoso libro la imitó. 2 años después de su Adán y Eva, en 1932, en una de tantas reuniones de la vida social del Madrid de la época, Marga tuvo la oportunidad de conocer a Zenobia y también a Juan Ramón Jiménez, y hete aquí que sucedió lo más inesperado. Se enamoró profunda y locamente del autor. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí quedaron deslumbrados por el talento y la personalidad de la joven, más aún cuando conocieron su obra, y sorprendidos por su talento decidieron encargar a Marga la tarea de realizar sus bustos. Precisamente el busto de Zenobia es, según algunas opiniones, una de las piezas más apreciadas de su producción escultórica. La escultora, profundamente enamorada de Juan Ramón Jiménez, quien sabía de esos sentimientos y que nada hizo para atajarlos y cortar de raíz aquel amor que él no correspondía, se sintió protagonista de una historia de amor imposible entre una joven de fuertes convicciones religiosas y un hombre felizmente casado. Él tenía 51 años y ella solo, como os he dicho, 24. Desde aquel día Marga
tuvo que lidiar con los arrestos de un amor no correspondido y los embistes de una mente superdotada, la suya. Dormía poco y comía menos. Café, té y una vida abreviada, pues tal vez no le importaba seguramente vivir. En aquellos momentos, Marga es una chica oscura. Existe en ella un túnel que une su corazón y el ruido de los bosques. Para terminar con esta desgraciada historia de desamor, a sus 24 años, Marga decide suicidarse con un disparo en la cabeza, pero antes destruyó a martillazos gran parte de su obra, incluso las fotografías de sus esculturas. Casi podemos verlo. Es 28 de julio de 1932. Un día más, un día cualquiera. Un día en el que escribe: ya nada me separa de ti, salvo la muerte. Luego todo termina. Era el año 1932, era 28 de julio. Un día con un cielo muy azul y es posible incluso que unas palomas escaparan del jardín al oírse el disparo. En aquella gruesa carpeta amarilla dejó cartas a su hermana, a sus padres, a Zenobia, pidiéndole perdón, y un diario ilustrado donde le confesaba su amor a Juan Ramón Jiménez. Marga se llevó a la tumba lo que pudiera ocurrir entre ellos, aunque leyendo su diario podemos interpretar que fue un amor no correspondido. En el año 1933 se publicó un libro póstumo de canciones con 3 ilustraciones suyas. Y en 2013, afortunadamente, apareció el texto original que había dejado Margarita, siendo publicado 2 años después. ¿Qué sé yo por qué te quiero? Vamos, sí sé. Comprendo muy bien que se quiera así, pero querría no quererte tanto, aunque mi única razón de ser es esa, y también mi única razón de ser. En el amor no cabe una intervención razonada. ¿Quieres o no quieres? Estas líneas pertenecen a uno de los pasajes de sus diarios. Se suicidó en el chalet de su tío Eugenio, en Las Rozas, y fue enterrada en el cementerio antiguo de la misma localidad, aunque no se sabe dónde, pues una bomba de nuestra última guerra, la Guerra Civil, cayó allí y destruyó únicamente su lápida, como si el azar quisiera ayudarla a borrar todo vestigio de ella misma. En el 70 aniversario de su muerte, una exposición antológica en el Círculo de Bellas Artes de Madrid abarcó cerca de 100 dibujos y acuarelas, 20 esculturas y 4 cuentos ilustrados por ella. Su recuerdo aún se afana por sobrevivir, siendo una de las más brillantes ilustradoras de este país. En la última página del diario que legó a Juan Ramón Jiménez puede leerse lo siguiente. En la muerte ya nada me separa de ti. Solo la muerte sola. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La siguiente artista maldita y olvidada por la historia y nuestra última invitada de la noche se llamaba Florín Stettheimer. Nació el 19 de agosto de 1871 en Rochester, Nueva York, siendo la cuarta de 5 hijos en una familia rica de origen judío-alemán, que había emigrado a tierras americanas unas décadas atrás. De hecho, sus padres eran descendientes de familias bancarias exitosas y a lo largo de su vida tuvo una relación muy sólida con las 2 hermanas más cercanas a ella en edad, su hermana mayor Carrie y su hermana menor Etty, ya que ninguna de ellas se casó. Su padre Joseph abandonó a la familia cuando las niñas eran muy pequeñas y entonces vivieron de la herencia de su madre, Rosetta Walter Stettheimer, y tal vez por eso, en su vida posterior, la riqueza independiente de Florín pudo haber explicado parte de su renuencia a mostrar su trabajo públicamente, ya que no dependía del mercado del arte para mantenerse, aunque esto a su vez puede haber afectado al contenido de su trabajo, pues no se vio obligada a acatar los caprichos de los gustos culturales y pudo pintar más o menos como quiso. Su madre la educa junto a sus hermanas, conocidas como las Estetis, en un ambiente liberal, elitista y matriarcal, y como acabo de deciros, la posición económica desahogada de su familia le permitió dedicarse a la pintura.
Florín pasó sus primeros años de escuela en Alemania, dando muestras de unas extraordinarias dotes artísticas, y entre los años 1881 y 1886, cuando la familia vivía en Stuttgart, Alemania, recibió formación artística en una prestigiosa escuela de arte. Pasó parte de su juventud viajando por Europa, gracias a la buena posición social y económica de la familia, visitando las principales y más importantes pinacotecas del viejo continente, admirando las grandes obras clásicas. Regresó a la ciudad de Nueva York a menudo para tomar clases en la Art Students League, y ya en 1914, justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, su regreso es definitivo. Alquila un estudio cerca de Bryant Park, haciéndose amiga íntima de muchos de los motores y agitadores del mundo del arte en ese momento, como Marcel Duchamp, que enseñó francés a las hermanas Stettheimer. Amiga de la intelectualidad de la época, organizó en la vivienda familiar en Manhattan reuniones a las que acudían figuras del modernismo estadounidense, como la pintora Georgia O'Keeffe, Marcel Duchamp, al que acabo de nombrar, Henry McBride o Francis Picabia. Mujer polifacética, diseñadora, poeta, liberal y modernista, tuvo la enorme suerte, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que le tocó nacer, de poder vivir por y para el arte. Con su fino sentido del humor, retrata los lugares donde transcurre la vida de las élites, las tiendas de lujo, lo que ella llama las catedrales, es decir, Wall Street, la Quinta Avenida, Broadway, y con su estilo aparentemente infantil, da un bofetón a la corrección social, desplazándose en Asbury Park South a la parte de la playa reservada para los afroamericanos, donde sitúa una inexistente fiesta de integración en la que flappers blancas y negras bailan y festejan mientras las aristócratas burguesas las contemplan bajo las sombrillas que protegen sus delicados cutis. Es importante resaltar que una de las obras que más la marcó en su juventud fue La maja desnuda del gran Francisco de Goya, pues los detalles de la anatomía y el homenaje sin censuras al cuerpo de la mujer como símbolo de libertad causaron en ella un gran impacto, hasta tal punto que en 1915, cuando ya había cumplido 45 años, pintó su autorretrato desnudo, algo que resultó ser un auténtico escándalo, convirtiéndose en el segundo autorretrato de una mujer desnuda que se conocía públicamente. Se atreve también con juegos metaartísticos como en Studio Party, donde su autorretrato desnudo cuelga en una pared de su salón sin que los invitados presentes, siempre nombres indispensables de la vida artística, críticos de arte o simplemente excéntricos, y en un ambiente de absoluta liberalidad sexual, le presten atención como si no comprendieran su importancia, mientras ella se parodia a sí misma repitiendo la misma postura ante el cuadro. La política y las actitudes de Florín eran claramente liberales, y una prueba de ello es que asistió a una conferencia feminista en Francia cuando tenía 20 y tantos años. No se encogió ante las atrevidas representaciones de sexualidad en el escenario y fue una ardiente partidaria de Al Smith, que favorecía el derecho de voto de la mujer. Y es que desde su adolescencia se implicó en movimientos feministas, incluso en su diario dejó constancia de sus ideas acerca del matrimonio, no siendo en absoluto partidaria del mismo, pues según decía, era un yugo que esclavizaba a la mujer e impedía su desarrollo artístico. También fue una defensora abierta del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, siendo la pieza central de su famoso Catedrales de Wall Street del año 1939, ahora en el Museo Metropolitano del Arte, y coleccionó recuerdos de George Washington. Las obras más conocidas de Florín son escenas sociales o retratos entremezclados con referencias simbólicas a las vidas y ambientes de sus sujetos, que a menudo incluyen alguna referencia a su propia identidad como pintora.
Desde muy temprana edad, la experiencia multisensorial de asistir al teatro atrajo a Florín. De hecho, hay una teatralidad innegable en sus lienzos, aunque sus intentos iniciales de escenografía fracasaron, e incluso se acercó a la bailarina Václav Nijinsky con la idea de llevar el mito de Orfeo al escenario con ella como diseñadora de escenografía, solo que fue rechazada. Más tarde, sin embargo, Florín diseñó los decorados y vestuarios para Cuatro santos en 3 actos, una ópera cuyo libreto fue escrito por el famoso modernista Gertrude Stein. En 1916 llevó a cabo una exposición individual, pero no fue bien recibida, siendo la primera y última exposición individual de su trabajo en toda su vida. Así, Florín optó por organizar fiestas de cumpleaños para cada nueva pintura, y ese modelo de exhibición de ocasión social no estaba muy lejos de los salones por los cuales las mujeres de su familia fueron conocidas durante los años de entreguerras. Florín destacó como un ingenio con una lengua afilada, desinhibida cuando se trataba de crítica social, y su pintura, así como su poesía, son una clara evidencia de esta evaluación, como el comentario sobre el mercado del arte, que es la fuerza impulsora de este poema. El arte se escribe con una A mayúscula, y el capital también lo respalda. La ignorancia también lo hace balancearse. Lo principal es hacerlo pagar, de una manera bastante vertiginosa. ¡Hurra! ¡Hurra! Florín fue muy deliberada sobre su imagen como artista y a menudo se negó a ser fotografiada por los muchos fotógrafos importantes que contaba entre sus amigos, incluido Cecil Beaton, y en su lugar optó por ser representada por su yo pintado. Si bien la mayoría de las veces insertaba directamente su imagen, paleta en mano, en una escena concreta, ella incluye un autorretrato desnudo que no se exhibe ampliamente, presumiblemente por su contenido salaz. Durante su vida, Florín decidió mantener distancia con el mundo del arte convencional y solo compartió su trabajo de forma selectiva, y como resultado, su legado como una auténtica modernista popular estadounidense, aunque todavía modesta, se está construyendo lentamente, décadas después de su muerte. Florín murió de cáncer en un hospital de Nueva York un 11 de mayo de 1944, acompañada por sus hermanas, 2 semanas antes de que el Museo de Arte Moderno de esa misma ciudad exhibiera lo que llamó su obra maestra, Retrato de familia segunda, de 1939, un lienzo que volvió a sus temas favoritos, sus hermanas, su madre y su amada ciudad de Nueva York. Sus cenizas fueron arrojadas al río Hudson por expreso deseo suyo. 2 años después de su muerte, su gran amigo Marcel Duchamp ayudó a organizar una retrospectiva de su trabajo en el mismo museo. Sus pinturas inspiraron a jóvenes artistas que alcanzaron un gran éxito, y uno de esos jóvenes fue nada más y nada menos que Andy Warhol, uno de los grandes artistas del llamado pop art. Florín Stettheimer, la pintora irreverente de la era del jazz, la pintora cuya fama estuvo marcada por el señalamiento de una sociedad mentecata e hipócrita, que no olvidó nunca su osadía de autorretratarse desnuda. Este pequeño repaso por la vida de estas mujeres artistas, que de algún modo el tiempo, o acaso otras personas o circunstancias, ayudadas por el olvido impuesto de la propia historia, las etiquetaron como olvidadas e incluso malditas. Mujeres con realidades muy distintas, pero que tuvieron la valentía de incluso vivir esas realidades adelantándose a sus propias épocas. Un repaso que ha sido solo una primera parte.
Son muchas las mujeres que, como Camille Claudel, Séraphine Louise, Margarita Gil Roisset y Florine Stettheimer, tuvieron vidas fascinantes y también trágicas, pero a las que, como os he dicho al inicio del episodio de hoy, la historia tiene con ellas una cuenta pendiente: rescatar sus vidas y sus legados, y nuestro Teatro de la Historia las traerá para que vosotros, bambalinos, las conozcáis. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Esta semana me he trasladado nada más y nada menos que a Hungría, a la Hungría del siglo XVI, para conocer y traeros la historia de una mujer que, a diferencia de las mujeres de cuyas biografías hoy os he hablado, María, en la historia entre bambalinas, no ha pasado a la historia por sus dotes artísticas, sino por sus dotes criminales. Me estoy refiriendo a Erzsébet Báthory, más conocida como la Condesa Sangrienta. Según la leyenda, asesinó a más de 650 mujeres para beberse su sangre, bañarse en ella y así perpetuar su belleza. De hecho, aparece en el libro Guinness como la mayor asesina en serie de la historia. Pero, ¿sucedió de verdad? ¿Era realmente tan cruel y sanguinaria Isabel Báthory? Pues sí, bambalinos, pero no más que cualquier noble de la zona en una época que puede recordar a Juego de Tronos en el desprecio por la vida humana, especialmente por la vida humana de los pobres, pero en la que no había casa Stark y casi ni siquiera casa Lannister, pero todos eran Bolton. Y en un ambiente de tanta agresividad, la figura de una mujer sola, culta y en posesión de tierras en zonas estratégicas despertaba recelos y eran muchos los que deseaban verla caer en desgracia. Y para ello, ¿qué mejor que una acusación que implicase satanismo, centenares de jóvenes muertas, torturas refinadas y culto a la sangre? Y otra pregunta importante: ¿es cierta la cifra de 650 mujeres muertas? A ver, seamos honestos. Es harto complicado que nadie pueda ser tan preciso en una época donde los censos de los ciudadanos no eran un método administrativo efectivo, porque de hecho no existía nada parecido a un censo ciudadano. Y respecto a lo de bañarse con sangre, por muy estético que resultase en la revisión que hizo Lady Gaga de Báthory en American Horror Story, la serie, también es difícil que su velocidad de coagulación la convirtiese en una loción de belleza muy apetecible. Pero ya sabemos, bambalinos, que convertir a mujeres poderosas en obsesas de la belleza es algo común en la historia, y otro ejemplo es Cleopatra, de la que sí sabemos mucho sobre su preocupación por su belleza, pero apenas conocemos nada de la pericia como política y estratega de una reina que se mantuvo en el poder durante 2 décadas, o de su dominio de idiomas o su interés por el arte y la ciencia. Mientras que, por el contrario, la primera imagen que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Cleopatra es la de su cuerpo inmerso en la leche de burra, a pesar de que ningún papiro lo sustente, y que ha pasado a la historia como una mujer lasciva que utilizaba su atractivo físico para seducir a los hombres. Hay que decir que luego se comenta, en archivos históricos se comenta que realmente Cleopatra no tenía mucha belleza, digamos, sino que era bastante fea, pobrecita, pero es la realidad. Y en cuanto a nuestra protagonista de esta noche, Erzsébet Báthory, como una lesbiana sádica que abusaba de las mujeres para luego bañarse en su sangre, mientras que de sus logros o su cotidianidad sabemos menos porque importa menos. Entre las certezas que sí tenemos sobre la condesa Isabel Báthory, en verdad Erzsébet Báthory, una aristocrática de la alta nobleza húngara, es que nació el 7 de agosto de 1560, fruto de la relación endogámica entre el barón George Báthory y la baronesa Anna Báthory, que eran primos, y no es de extrañar, pues era una costumbre de los nobles de la época, una costumbre por otra parte que provocaba toda suerte de enfermedades en las familias, y a Isabel le tocó la epilepsia, lo que también tuvo su peso en la leyenda, porque, a ver, en pleno siglo XVI, ¿qué va a ser la epilepsia sino una señal del diablo? Y es que sufrir ataques epilépticos en aquella época era confundido
pues con episodios demoníacos y sobrenaturales. Los Báthory eran por entonces una de las familias más antiguas e ilustres de Hungría, y eso incluía poder religioso, político y militar. De hecho, un primo de Isabel era rey de Polonia y su hermano fue príncipe de Transilvania. Cuando apenas tenía 11 años y siguiendo esa costumbre endogámica, la prometieron con su primo, el conde Ferenc Nadasdy, 5 años mayor que ella, un militar muy hábil pero casi analfabeto, pues aunque lo tradicional hubiese sido mantenerse sometida a su marido y obviar cualquier formación académica, lo cierto es que Erzsébet Báthory recibió una educación equiparable a la de los hombres y aprendió a hablar y a escribir latín, alemán, aparte del húngaro. La familia del conde Ferenc Nadasdy también era muy poderosa, pero que fuese él quien optase por usar el apellido de su mujer, deja claro quién tenía más alcurnia. Antes del matrimonio, que se celebró con todo el boato y ante 4.500 invitados, Erzsébet tuvo varios amantes e incluso un hijo que acabó siendo criado por campesinos. Tras el matrimonio, más por conveniencia que por verdadero amor, vivieron en el castillo Exet con la madre de Ferenc, su odiada suegra Úrsula. Pero además ambos descubrieron que les unían muchas costumbres. Y os cuento, bambalinos. Al igual que él, es decir, su primo marido conde, Erzsébet se había criado en un ambiente extremadamente cruel en el que la justicia se impartía con la ley del talión. Y la tortura era una forma de disciplinar a los campesinos, que además se vendían y compraban junto con las tierras y cuyo valor era menor que el del ganado. Los azotes eran de uso común y en el palacio de los Báthory se golpeaba con ortigas, porque su efecto era aún peor que el del cuero. Y puede sobrecogernos, pero no es nada distinto a lo que no estuviesen haciendo los nobles de media Europa en esos tiempos. Así, la violencia era uno de los puntos en común de aquel matrimonio concertado. Él era conocido como el Caballero Negro de Hungría, por empalar a sus enemigos tras una batalla, mientras que ella era conocida por sus constantes palizas al personal de servicio. De hecho, existe hasta un registro epistolar en el que tanto Erzsébet como Ferenc intercambiaban información acerca de las formas más originales y apropiadas en las que se debía castigar a un sirviente, algo común, como ya os he comentado, bambalinos, entre los nobles de la época en la Europa más oriental. Sí, bambalinos, todos los nobles adinerados tenían su propia y bien surtida cámara de tortura, como ahora algunos tienen su habitación del pánico, innecesaria en el siglo XVI, porque ellos, los nobles, eran el pánico. Un dato curioso es que las torturas en el castillo de los Báthory eran estacionales, y os lo explico, bambalinos. Durante el invierno enterraban a los díscolos en la nieve y durante el verano los rociaban con miel y dejaban que las abejas hicieran su parte. Según sus allegados, los Báthory estaban obsesionados con el ocultismo y el sanatismo, pero claro, esto lo contaron tras ser torturados y, como comprenderéis, no son fuentes demasiado fiables que digamos. Lo que sí es fácil de comprobar es que Ferenc pasaba más tiempo en el frente que en su casa, lo que dio oportunidad a que ambos, el conde y la condesa, tuvieran multitud de amantes, pero también tuvieron 4 hijos, 3 chicas y un chico, que, como era habitual en aquellas tierras, en estas tierras de este siglo XVI, donde ahora me encuentro, fueron criados lejos de palacio, aunque cuentan que Erzsébet nunca se desentendió de ellos y siempre estuvo preocupada por su bienestar. En 1604, Ferenc falleció en el frente, y aquí, bambalinos y bambalinas, también entra en juego la leyenda. Unos dicen que por una herida de batalla, otros que por negarse a pagar a una prostituta que se vengó apuñalándolo, y algunos que fue envenenado por Isabel a pesar de que estaba a kilómetros de distancia. Pero, por lo visto, su maldad era telequinésica, cuando lo cierto es que su muerte fue debido a una enfermedad que se complicó. Erzsébet Báthory se quedó viuda a los 44 años y su ya marcada personalidad se agravó hasta el punto de que sus conductas posteriores están relacionadas con la psicopatía. Lo primero que hizo fue deshacerse de todos los familiares de su difunto marido, y poco a poco surgió el rumor de que la enloquecida noble empleaba magia roja relacionada con la sangre, con distintas jóvenes del feudo. Tras enviudar, Isabel pasó a controlar el castillo y las tierras colindantes, y esto la dejó en una posición muy delicada, sobre todo porque el rey Matías II de Hungría tenía mucho interés en ellas por su valor estratégico y poco interés en pagar las deudas que había contraído con los Báthory, y que ahora estaban en poder de una pobre viuda.
pero resulta que la pobre viuda era una brillante gestora y manejó con destreza su patrimonio, y lo más importante, no estaba dispuesta a condonar dichas deudas. Algo que no casa muy bien con las afirmaciones de que a la muerte de su marido mandó a mazmorras a sus afines y comenzó a rodearse de personas especialmente siniestras, como una ruda campesina llamada Dorca, un enano que nunca puede faltar en ninguna leyenda que se precie, y una tal Ana Dárbula, una anciana a la que diversos testimonios pintan como la inevitable loca de los gatos, que habitaba en medio del bosque y que fue presuntamente quien la inició en el uso de la sangre de mujeres vírgenes como regenerador celular. Y en este punto de la crónica de esta noche os hago una pregunta, bambalinos. ¿Por qué, siendo poseedora de ese secreto, la anciana Dárbula no la había usado consigo misma? Queda claro que este es otro enigma más de esta historia. Prosigamos. Tras la muerte de su marido, y siempre según la leyenda, su crueldad se recrudeció y ella se sumó al temor a perder su juventud. No os penséis que la condesa Bathory era una anciana como Ana Dárbula, ya os he dicho que tenía tan solo 44 años, pero en el siglo XVI los 40 eran los 80 de la actualidad, y cuando sintió que su belleza empezaba a desdibujarse, por lo visto siguió los consejos de Dárbula. Así las torturas se multiplicaron y cuando empezaron a escasear las mujeres humildes que no le importaban a nadie, empezaron a secuestrar también a las de las casas nobles. Y todo apunta a que eso habría sido el primer paso en falso de la condesa y lo que habría despertado las iras de la ley. De esta manera, el rey Matías II ordenó al luterano Jorge Turzó averiguar qué ocurría tras los muros del castillo y cómo Isabel, Erzsébet, realmente carecía de fuerza militar, no pudo evitar que los hombres del rey húngaro allanaran su propiedad, y allí se confirmó la tragedia. Lo que se encontró en el castillo, y repito siempre según la leyenda, fueron cadáveres exsanguinados por doquier, tanto dentro como por fuera del castillo, numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado, sofisticados instrumentos de tortura. El más popular fue la llamada doncella de hierro, que era un sarcófago forrado con puntas afiladas que perforaban los órganos vitales de las víctimas, y muy apropiadamente y muy oportunamente también se encontró un cuaderno en el que se detallaban sus víctimas con su nombre, dirección y tortura empleada, y el informe redactó que Turzó recogía además el espantoso hedor del sótano. Podría ser que toda esa historia de sangre y terror y que ha sucedido a historiadores, pintores, escritores y cineastas fuese en verdad un entramado de sus enemigos debido al interés del rey Matías II de Hungría por los territorios del matrimonio Bathory-Nadasdy. Y eso, y no el interés por la vida de las ninfulas de la zona, habría sido lo que provocó que el monarca ordenase que se asaltase el castillo y se detuviera a Isabel. Es curioso que durante años una viuda y un grupo de campesinos analfabetos y montaraces fuesen capaces de secuestrar a cientos de mujeres, diseñar artilugios de tortura sofisticadísimos y llevar un listado de víctimas que serían la envidia de cualquier cuerpo policíaco, incluido el famoso CSI de Horatio Kane, ¿no? De CSI Miami. Y ya no os cuento de su homólogo Grissom. Tras el asalto, todos los que habitaban en el castillo fueron arrestados y torturados. Las mujeres fueron tratadas de brujas y quemadas vivas, después, eso sí, de que les arrancasen los dedos. Y como imaginaréis, bambalinos, todos confesaron, por supuesto, y lo que contaron superaba lo que sus torturadores esperaban escuchar, algo bastante común y que es de primero de Inquisición. El juicio sobre los terribles crímenes tuvo lugar en Vitka, ubicado en la actual Eslovaquia, un juicio en el que la aristocracia ni siquiera compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios, por lo que no pudo declararse ni inocente ni culpable. No obstante, sus colaboradores mayordomos y demás miembros del servicio que no habían sido objetivo de las torturas de la condesa, sí fueron forzados a declarar. Juan Ujbari, uno de sus mayordomos, testificó que hasta 37 chicas de entre 11 y 26 años habían sido asesinadas en su presencia. Y así, como acabo de contaros, bambalinos, todos los cómplices fueron sentenciados a muerte por asesinato o brujería, a excepción de la condesa Bathory, pese a que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico ansiaba su cabeza.
Y es que condenar a muerte a la condesa Bathory habría supuesto un escándalo, pues su familia seguía siendo muy poderosa y además había provocado que aquellas tierras tan codiciadas se repartiesen entre sus 4 hijos. Sin embargo, la legislación de la época no impedía que una aristócrata fuera encerrada de por vida y finalmente fue recluida en sus aposentos con un solo agujero al exterior, cubierto por una rejilla, por el que le introducían la comida. Así que para evitar esa condena capital y el consiguiente escándalo social, su familia fue el mismo que el de Ana Mendoza, la princesa de Éboli. Elsebet Bathory murió en agosto de 1614 tras 4 años sin ver el sol en un cuarto del que jamás pudo moverse. Los habitantes locales se negaron a que la condesa sangrienta, así le habían apodado, fuese enterrada en el pueblo, por lo que fue trasladada a la cripta de sus ancestros en la localidad de Exet, donde la muerte dio descanso a la mujer que buscó la belleza eterna. Tras su muerte, el rey Matías II no tardó en encontrar argumentos para hacerse con las tierras, acusando a los hijos de Isabel de traición, torturándolos y desterrándolos a Polonia. Y así, poco a poco, la dinastía Nádasdy-Bathory desapareció de Hungría. Y una vez más, el final de las vidas de la princesa de Éboli y la condesa Bathory vuelven a coincidir en el modo que fueron juzgadas y condenadas por aquellos que ostentaban el poder. A ninguna de ellas se les sometió a un juicio legal. Y al no haberse celebrado un juicio por los delitos de la condesa Bathory, ni tampoco se presentaron nunca pruebas de sus supuestos crímenes, y si las torturas fueron reales y aún así se llevara a cabo ninguna investigación, es imposible saber el verdadero número de sus víctimas, si es que las hubo, y que oscilan, según los testimonios, entre 30 y 650. O sea, imaginaros qué precisión. La primera narración sobre los sucesos llegó más de un siglo después de su muerte y de la mano del jesuita László Turoczi, que sentó las bases de la historia que hoy conocemos. Según el monje, la condesa Bathory atraía jóvenes campesinas al castillo con la promesa de un trabajo y después yacía con ellas. Las torturaba de las maneras más creativas, ordenaba a sus siervos que vaciasen su sangre en cubos y se bañaba en ella para permanecer siempre joven. Y una historia tan golosa no podía sino difundirse por todo el mundo conocido. Según Turoczi, la historia estaba avalada por un diario que jamás apareció y por 300 testigos, aunque durante el juicio contra los cómplices de la condesa solo declararon 13 personas. Pero la mezcla de tortura, sangre, lesbianismo y Transilvania ya tenía vida propia y enradeció la mente de cineastas como Valerian Borowski o Julie Delpy, o de escritores como la surrealista Valentin Penrose, que escribió su biografía, o Alejandra Pizarnik, que la poetizó. Y fue así como una oscura leyenda del folclore húngaro se convirtió en patrimonio universal, aunque cada vez son más los que ven a Bathory, a una víctima de las intrigas políticas, que como una lesbiana sádica y asesina. Pero claro, eso no es la biografía que habría llenado como una plaga maldita libros, series de televisión, obras de teatro y películas de cine, etc. ¿Y vosotros, bambalinos, qué creéis? ¿Fue Elsebet Bathory esa despiadada y demoníaca asesina en serie que nos ha contado la historia? ¿O simplemente fue una noble más de su época para la que las torturas y castigos más crueles e inhumanos hacía a los más pobres y vulnerables? Era lo habitual en su clase social. ¿Sabremos algún día la verdad sobre la condesa Bathory, la condesa sangrienta? Estoy segura, queridos bambalinos, que eso será otra historia. La corresponsal del misterio desde la Hungría del siglo XVI para la historia Entre Bambalinas. La historia Entre Bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Bueno, bambalinos, otra semana más hemos llegado al final, pero no olvidéis que mañana a las 10 de la noche os espero en Tertulia Entre Amigos. Os recuerdo también el enlace de Patreon, patreon.com/La Historia Entre Bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo de corazón que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, te animo a que te suscribas y a que te sumes a la familia Bambalina. Recordaros por último que la historia Entre Bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter.
Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10 de la noche aquí en La Historia entre Bambalinas, en Tertulia entre Amigos. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.